Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Bien, te saluda Raúl Perato y junto a mi esposa Adri estamos en Costa Rica dirigiendo el ministerio Capacitando a los Santos. Qué bueno es que podemos estar juntos. Tenemos 14 versículos para leer y dar un panorama general. Capítulo 13 de Romanos. Dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para ti mismo. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien y no al malo. Y después no temer la autoridad, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estable sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también a los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, no codiciarás. Cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, sino que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo que es hora ya de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vivamos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Y en el tiempo que nos queda, pensemos algo. Nuestra relación con Dios a través de las autoridades, a través del gobierno, y Dios lo primero que establece es el hogar. Después establece el gobierno humano y después establece la iglesia. Y en este caso, Pablo le estaba escribiendo a un grupo de cristianos que vivían en el mismo corazón del Imperio Romano. Las grandes persecuciones no habían comenzado, pero ya estaban en camino, y el cristianismo era considerado una secta judía y la religión era aprobada en todo Roma. Pero vendría el día cuando iba a ser muy, pero muy difícil, casi imposible, que podamos, o que ellos puedan decir: soy leal a César y leal a Dios, porque César no era Dios. Bueno, en nuestros días parece lo mismo. Hay muchas personas que quieren hacer diferentes manifestaciones para poder ir en contra del gobierno, entonces hasta alborotos, protestas y demás. Pero mirando el pasaje, en los primeros versículos, Pablo dice que tenemos que estar sujetos a la autoridad, porque toda autoridad es puesta por Dios, y Él la establece, no importa lo que nos guste o no nos guste. Los gobernantes tienen autoridad, por eso habla de que tienen espada, tienen el poder para castigar. Dios estableció el gobierno humano a un hombre que es pecador y que necesitaba alguna autoridad sobre él. Entonces le dio autoridad y esa autoridad se tiene que respetar. De hecho, en algunos países está la pena capital. No tengo que estar de acuerdo, pero vemos en la Biblia que en más de una oportunidad Pablo en su ministerio usó la ley romana para proteger tu vida y para extender la obra. Así que lo primero es por causa de la ira. Lo segundo, por causa de la conciencia. Ahora, cuando pensamos en la conciencia, Timoteo habla mucho de eso: conciencia limpia, buena conciencia, y también habla de conciencia cauterizada. Tenemos este motivo tan elevado. Cualquier ciudadano puede obedecer por temor, pero solamente el cristiano puede obedecer por causa de la conciencia.
La conciencia es nuestro árbitro. Y por supuesto, si el gobierno interfiere en la conciencia, entonces el creyente tiene que decidir, ¿obedece a Dios o a los hombres? Pero cuando la ley está en lo correcto, el cristiano tiene que obedecerla, le guste o no le guste. Y cuando la conciencia empieza a trabajar, que la conciencia es alimentada por la palabra de Dios y el Espíritu Santo de Dios, no podemos vivir en paz hasta que hayamos hecho lo correcto, porque lo correcto es cumplir lo que la ley dice. Cuando llegamos al versículo 7, dice pagar a todos los que debéis. Nos manda a pagar, claro, impuestos, tributos, honor, tenemos que pagar. Es muy posible que no estemos de acuerdo, pero los impuestos fueron hechos para pagar. Pero a partir del versículo 8, dice por causa del amor. Y Pablo extiende el círculo de responsabilidad y en palabras del Señor Jesús dice, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. La práctica del amor, la práctica del nuevo mandamiento, y no encontramos los 10 mandamientos explícitos en el Nuevo Testamento, porque el amor lo encierra todo. No debáis a nadie nada. No está hablando de no deber, pero pensamos a veces de que no podemos ir al banco o no podemos sacar deuda. No voy a meterme en una deuda sin haber orado y esperar la provisión de Dios. Pero, por ejemplo, Hudson Taylor, el piadoso misionero, nunca se metía en una deuda porque tenía la convicción de que no debía hacerlo. Lo mismo le sucedía a Spurgeon. Pero lo que está mal es la usura. Lo que está mal son cobrar intereses o tratar hasta de robar. Por eso habla después, aplicándolo a lo financiero, no adulterarás, no matarás, no robarás. Pero Pablo está concentrando todo esto aquí en el mismo corazón del problema. ¿Saben cuál es el corazón del problema? El hombre. El corazón del hombre pecaminoso. Por esto Dios establece un gobierno. Pero continúa después a partir del versículo 11 y dice, por causa de Cristo. Presentamos ya las motivaciones para obedecer. La ley, el temor, la conciencia, el amor. Pero ahora me agrega Cristo, mi devoción a Cristo. La inminente venida de Cristo. Cristo puede venir ya. Como hijos de Dios tenemos que ser hallados fieles, porque el Señor Jesús viene antes de lo que soñamos o esperamos. Y Pablo lo que está diciendo aquí y lo que está exhortando aquí es a vivir diferente. Y esto conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño. Claro que sí, levántense, desechen, vístanse. No queremos estar sucios cuando venga el Señor. No tenemos que enredarnos con los placeres pecaminosos. Tenemos que vivir diferente porque nunca es correcto hacer lo incorrecto aunque parezca correcto. Aquí que vestidos del Señor Jesucristo, porque así como Él es, somos nosotros en este mundo. Andemos de día honestamente, no en glotonerías y demás, comprobando lo que es agradable al Señor. Y habría mucho más que decir, pero el tiempo se fue. Nos vemos en la próxima. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.